¿Alguna vez sentiste que Dios te olvidó? David también lo sintió. El ungido, solo, escondido, traicionado. En el silencio más profundo, Dios estaba obrando. Esta es su historia, y quizás también la tuya. Las primeras imágenes son sombrías. El desierto vasto y vacío parece engullir cualquier rastro de vida. El viento sopla fuertemente, levantando la arena y borrando todo a su paso. Cada tormenta parece arrastrar las esperanzas, dejando solo desolación. ¿Te has sentido alguna vez así, como si la vida te arrojara a un vacío sin respuestas? Como si la promesa de un futuro mejor fuera solo una ilusión, algo que nunca llegará. A lo lejos, un hombre camina solo. Este hombre es David, el ungido de Dios, pero hoy parece estar tan perdido como cualquiera de nosotros. A pesar de ser el elegido, su vida está marcada por la persecución, la traición y el abandono. La promesa de un trono nunca parece llegar, y el silencio de Dios se convierte en una carga más pesada que las rocas del desierto. Pero aquí está la clave: ese silencio no es vacío, no es la ausencia de Dios. Es en ese silencio donde Dios está trabajando de formas que no podemos ver, pero que Él sabe que son necesarias para prepararnos para lo que está por venir. Esta es la historia de David, un hombre que vivió el desierto como un lugar de formación y espera. Pero también podría ser tu historia. Si alguna vez te has sentido atrapado en el silencio, al igual que David, a veces nos encontramos en un lugar donde nada parece suceder. La desesperación crece y la duda se infiltra en nuestra mente. Pero al igual que en el desierto de David, el silencio de Dios puede ser el preludio de una transformación profunda, algo que no solo cambia nuestras circunstancias, sino nuestra propia esencia. 2. Introducción con contexto bíblico. 0:45-2:0. David fue el menor de los hermanos de su familia. Mientras sus hermanos mayores eran considerados fuertes y valientes, él pasaba sus días cuidando las ovejas, lejos de la atención y el reconocimiento. Era el hijo menospreciado, aquel que no tenía en su favor las oportunidades que los demás tenían. Sin embargo, Dios vio en él algo más, algo que no se veía a simple vista: un corazón dispuesto, humilde y fiel. Un día, el profeta Samuel llegó a la casa de David y lo ungió como el futuro rey de Israel. Ese momento fue un hito en la vida de David. Aunque joven, sin poder y sin influencia, se le prometió que gobernaría sobre Israel. El aceite que Samuel derramó sobre su cabeza era la señal de que Dios lo había escogido para algo grande. Pero ese momento de gloria no fue el inicio de su reinado. David no se convirtió inmediatamente en rey. En lugar de eso, fue llamado a vivir años de huida y persecución. En lugar de un trono, se encontró en las cavernas y desiertos, lejos de su familia y amigos. Aunque había sido ungido por Dios, su camino hacia el trono estaba lleno de desafíos. Era como si el cumplimiento de la promesa estuviera siempre fuera de su alcance, y su vida se desarrollaba en medio de la incertidumbre. ¿Por qué Dios hizo esperar a David? La respuesta está en la naturaleza de las promesas divinas. Dios no se apresura a cumplir las promesas, sino que las prepara a través del tiempo y las pruebas. Para David, ese tiempo de espera era necesario para formarlo, para forjar su carácter y fortalecer su fe. Fue en la espera que David aprendió a confiar en Dios, no por lo que veía, sino por lo que sabía que Dios podía hacer. A menudo, en nuestras vidas, sentimos que las promesas de Dios son lentas en cumplirse y las circunstancias nos parecen desalentadoras. Pero el proceso de espera es una parte esencial del plan de Dios. Al igual que David,
Somos llamados a confiar en Él incluso cuando todo parece estar en silencio. El ungido de Dios no siempre recibe la corona de inmediato. A veces, la espera es el proceso que nos prepara para la grandeza que viene. La fase del silencio, 2:0-4:0, la vida de David, se convirtió en una serie de huidas. Huía de Saúl, el rey que había sido su protector, pero que ahora lo veía como una amenaza. Se escondió en las cavernas, en el desierto, lejos de su hogar. Su vida estaba marcada por la incertidumbre y la soledad. En esos momentos, el silencio de Dios parecía insoportable. ¿Por qué Dios no intervenía? ¿Por qué permitía que David viviera en tales condiciones? En medio de su angustia, David escribió muchos de los salmos que hoy nos inspiran. Sus palabras expresan el dolor de la soledad, la traición y la ausencia de respuestas. En esos salmos, David clama a Dios, preguntándole por qué parece estar tan distante. En sus momentos más oscuros, parecía que Dios lo había olvidado. Sin embargo, David nunca perdió la fe. A pesar de la falta de respuestas inmediatas, él confiaba en que Dios estaba con él. En una conversación ficticia, un discípulo se acerca a David, preocupado por su fe. Discípulo: David, ¿por qué sigues creyendo si Dios no te responde? David, voz calmada: porque aprendí que cuando Dios calla, está preparando algo eterno. David sabía que el silencio de Dios no significaba su ausencia. Aunque no podía ver la obra de Dios en ese momento, confiaba en que algo grande estaba siendo preparado en su vida. El silencio no es una señal de olvido, sino una oportunidad para profundizar nuestra fe y esperar en lo que Dios está haciendo detrás de las escenas. La soledad de David no fue solo física, sino también espiritual. En el desierto, David se enfrentó a sus propios temores y dudas, pero también fue allí donde experimentó el poder de la dependencia total de Dios. En el silencio, David aprendió que la verdadera fuerza no proviene de las circunstancias, sino de una relación íntima con Dios. El desierto lo forjó y lo preparó para el reino que le esperaba. El silencio de Dios no es un abandono, sino una oportunidad de formación. En ese periodo de silencio, David fue moldeado. En el desierto, aprendió lecciones de humildad, paciencia y confianza. Sin la soledad, sin la prueba, no habría sido el rey sabio que Dios deseaba que fuera. Cada día en la cueva, cada día en el desierto, lo preparaba para el desafío que tendría al frente. Este patrón no es único de David. A lo largo de la historia bíblica encontramos muchos personajes que pasaron por períodos de silencio antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo y pasó años en prisión, pero Dios usó ese tiempo para prepararlo, para salvar a su familia y a toda una nación. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar a Israel. Y Jesús, en el Getsemaní, enfrentó el silencio de su Padre antes de la cruz. La lección es clara. El silencio de Dios no es una señal de que nos ha olvidado, sino de que está trabajando en nosotros. Es un proceso de preparación para lo que está por venir. El desierto no es solo un lugar de sufrimiento, sino un lugar de formación. Es en el silencio donde aprendemos a confiar en Dios de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Cuando Dios se queda en silencio, está preparando nuestro corazón para algo más grande. Al igual que David, José, Moisés y Jesús, estamos siendo preparados para lo que Dios tiene para nosotros. El silencio es la pausa antes de la revelación. Y aunque puede ser doloroso, nos da el tiempo necesario para estar listos para lo que viene. Ahora hablamos directamente al espectador. Quizás hoy te sientas como David, olvidado, sin respuesta.
Estás esperando algo que parece no llegar. Pero escúchame, el silencio de Dios no es su ausencia. Es el sonido de su trabajo en tu alma. Sabemos que la espera puede ser difícil. Puede sentirse como si estuvieras atrapado en un ciclo de oración sin respuestas, de esfuerzos sin frutos y de sueños que parecen desvanecerse. Pero Dios no se olvida de ti. Él está trabajando en tu vida, formando tu carácter y fortaleciendo tu fe. No es un castigo, es un proceso de preparación para algo más grande que tú puedes imaginar. Imágenes de personas orando, llorando, esperando, muestran que no estás solo en tu lucha. Todos enfrentamos momentos de silencio, momentos en los que sentimos que Dios no está escuchando nuestras súplicas. Pero este es el momento en que Dios te está formando para ser más fuerte, más sabio y más preparado para lo que vendrá. La paz no siempre llega inmediatamente, pero la fe es forjada en el fuego del silencio. Dios sabe lo que está haciendo. Si sientes que estás en el desierto, recuerda que este es solo un paso en tu camino hacia algo eterno. Lo que estás viviendo ahora te está preparando para lo que Dios tiene reservado para ti. Así como David, que pasó del desierto a ser rey, tú también estás siendo preparado para algo grande. Sigue esperando, sigue confiando, porque el silencio no es abandono, es la antesala de la promesa cumplida. Y cuando llegue ese momento, sabrás que todo el sufrimiento y la espera habrán valido la pena. David, después de años de lucha, huida y sufrimiento, finalmente se convierte en rey de Israel. Pero ese momento de victoria no llegó por casualidad. Cada experiencia vivida en el desierto, cada lágrima derramada, cada noche en que se sintió solo, lo había preparado para gobernar con sabiduría y compasión. El proceso de espera no solo fortaleció su carácter, sino que lo preparó para el desafío de liderar a una nación. El desierto, que parecía un lugar de pérdida y desesperanza, resultó ser el terreno fértil para el nacimiento de un liderazgo sabio y justo. Dios usó cada desafío, cada prueba y cada silencio para forjar al rey que Israel necesitaba. Así, el clímax de la historia de David no es solo la coronación, sino la revelación de un corazón que, a pesar de todo, había aprendido a confiar profundamente en Dios. Al igual que David, nosotros también pasamos por momentos de incertidumbre y dolor. Pero lo que no vemos en el momento es que el mismo Dios que nos prometió algo grande está usando nuestro silencio y nuestra espera para transformarnos. No solo se trata de recibir una bendición, sino de convertirnos en las personas que pueden manejar esa bendición con sabiduría. El silencio de Dios, en su tiempo, se convierte en la señal de que algo eterno está por llegar. Cuando David fue ungido, no lo entendió completamente. Cuando estuvo en el desierto, dudó. Pero cuando finalmente asumió el trono, comprendió que todo lo que había vivido tenía un propósito. Y de la misma manera, cuando llegues a tu momento de victoria, entenderás que todo lo que viviste en el silencio de Dios fue parte de un plan más grande. Este es el mensaje de esperanza. Tu tiempo en el desierto no es en vano. El silencio de Dios, aunque doloroso, te está preparando para lo que viene. Así como David pasó del desierto a ser rey, tú también puedes esperar que Dios te lleve a un lugar de victoria, donde verás cómo Él cumplirá sus promesas en tu vida. La esperanza nunca se pierde y el silencio nunca es el final. El silencio de Dios puede ser desalentador, pero nunca es el final de nuestra historia. Si hoy te encuentras en medio de ese silencio, quiero que recuerdes esto. No te rindas. Estás en el proceso de formación, en el tiempo de preparación que Dios tiene para ti. Como David, tú también serás recordado por la fe que mantuviste, incluso cuando todo parecía estar en contra. Dios no te ha olvidado. El silencio que sientes hoy es solo una etapa más en el camino
hacia la promesa que Él tiene para ti. Al igual que David, serás coronado con victoria y el trono que te espera, nadie te lo podrá quitar. No importa cuán difícil sea el desierto, la esperanza siempre prevalecerá y la promesa de Dios se cumplirá a su debido tiempo. Así que, si hoy te encuentras en el silencio de Dios, no pierdas la fe. Estás siendo formado. La obra que Él está haciendo en tu vida ahora te preparará para algo eterno. No veas el desierto como un castigo, sino como una oportunidad para crecer, aprender y ser transformado. Dios está contigo, incluso cuando no puedes oír su voz. Quiero invitarte a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Has vivido el silencio de Dios? ¿Cómo has manejado ese tiempo de espera? Este canal es tu refugio y aquí, juntos, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que el silencio de Dios es parte de su plan perfecto para nuestras vidas. Recuerda, no estás solo. Dios te está formando para algo grande y al igual que David, verás cómo su propósito se cumple en tu vida. Así que mantén la fe y la esperanza, porque lo mejor está por venir. Y sobre todo, recuerda que el silencio de Dios siempre precede a la revelación de su promesa.